Bueno, shalom, shalom, amados, amadas del Eterno. El Eterno me les siga bendiciendo, fortaleciendo y que la obra que Él ha iniciado en cada uno de nosotros, sigamos, perseveremos en ella, ya que vuelvo a repetir, es un tiempo muy importante, un tiempo yo diría que de prueba, no de tribulación, sino de prueba para nuestra emuná, nuestra fe, para que nosotros podamos perseverar, continuar en esta carrera, porque dice la Escritura que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo es? Pues a través de lo que es la instrucción, la enseñanza, pero también la práctica, porque a veces nos llenamos de conocimiento y la práctica es donde tenemos que llevar a cabo lo que el Padre nos ha enseñado y nos sigue enseñando. Claro, en este mundo pues sabemos que todo lo tenemos que ir llevando cotidianamente a la práctica, pero lo espiritual muchas veces lo dejamos pues ahí un poquito abandonado. Es tiempo de ponerlo en práctica. Hace un momento la administración como familia, tiempo muy importante de que tenemos ahora un acercamiento mayor por todos los que de una u otra forma pues han dejado de laborar voluntaria, involuntariamente. Gracias al Padre porque sabemos que hay justicia y los que están pues aún las empresas solventando la situación de la economía de algunos no, algunos solo siguen pues en ese cotidiano trabajo, ¿verdad? Llamémosle el informal, que es de a diario, estar orando, clamando al Padre para que no acontezcan pues ningún percance. Estaba comentando con un hermano de aquí de la Keilah que pues dos familiares de él, parientes un poco retirados, primos, ¿verdad?, les dio esta infección del coronavirus. Uno pues gracias al Padre ya salió, pero el otro pues por desgracia pues falleció. Nuestras condolencias como familiar, como pariente. Un primo, realmente fueron primos de 52 años, imagínense, a esa edad. O sea, no sabemos, es cuestión de orar, de clamar al Padre, de estar al pendiente, de ser prudentes. O sea, eso es lo que nos manda el Padre, es tener prudencia de lo que está en nuestro entorno. El avisado ve el mal y se guarda. Por algo las autoridades están dando estas instrucciones, nosotros tenemos que acatarla. Y nosotros pues seguimos aquí en el Yom Shabbat también, cumpliendo la voluntad del Padre Celestial, porque antes de cualquier virus está el Adonai Elohim, está nuestro Abba, el Todopoderoso, y por Él estamos aquí, cumpliendo su voluntad, cumpliendo sus mandamientos, de que este Yom Shabbat es el Yom de Adonai. A pesar de las circunstancias que estén en nuestro entorno, primeramente es nuestro Adonai Elohim. Y bueno, mínimo dicen que de 50 para abajo, bueno, aquí somos menos de 50, ¿verdad? Entre los chiquitos y los grandotes ya somos menos de 50, entonces estamos dentro de la norma, porque a veces vienen esos cuestionamientos, pues no, que bueno, estamos cumpliendo con la norma, no se ha prohibido que sea uno o dos de una reunión de 50, así como lo vemos. Y pues hoy es compartir la parashá también, que está en Vayikra, de Vayikra, capítulo 9, del verso 1 al capítulo 11, verso 47, que involucra esta parashá. Pues bueno, sabemos cómo se llama esta parashá. Primeramente, recordemos que se llama Shemini. Es esta parashá que tocaba la semana pasada, así con la cronología. Pero recordemos que nos tocó Pesaj. Entonces, realmente cuando se toca el tema de Pesaj. Y hoy estamos retomando las parashot. ¿Y Shemini qué significa? ¿Cuál es su traducción en español? Pues octavo, ¿verdad? Como Shemini Atzeret es la asamblea del octavo Yom, y esa la recordamos ahora que es al final de Sukkot, que es Shemini Atzeret. Pero esta parashá va en relación a el octavo, también al octavo Yom,
como habla en la escritura ahí en Vayikra capítulo 9, verso 1, que dice: en el día octavo, en el octavo yom, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. O sea, está iniciando este capítulo con el octavo yom. Que el octavo yom, la instrucción que recibe Moshe es que llame a Aarón y a sus hijos y a los ancianos o a los líderes de Israel. Recordemos que Moshe es el libertador, el que vino a dar libertad al pueblo de Israel de la esclavitud de Misraim. Para nosotros, nuestro Moshe, ¿quién viene siendo? Yeshua Mashiach. O sea, él es el Moshiach. Por eso, precisamente, ese cántico de Moshiach nos hace referencia de que Yeshua HaMashiach es la ejemplificación de Moshe para nosotros. Como ese Moshiach, es el libertador, el que vino a dar libertad a su pueblo de la esclavitud en que se encontraba en Misraim. Y recordemos que Aarón y sus hijos son los Kohanim, o el sacerdocio. El sacerdocio en aquel entonces, pero en este tiempo, recordemos que nosotros como pueblo de Adonai Elohim, recordemos que nosotros como hijos del Eterno, nosotros ahora somos ese real sacerdocio, como se le llama. Aarón, ¿quién es Aarón? Aarón es el Cohen Gadol en ese tiempo, y sus hijos que eran los Kohanim. Bueno, entonces nosotros vemos que Yeshua no solamente es nuestro ejemplo como Moshe, pero sino también como Aarón, porque él es el Cohen Gadol, ¿sí? El sumo sacerdote. Entonces Yeshua tiene, en este caso, tiene dos funciones que está ejerciendo ahora sobre nosotros como su pueblo, como Moshe, libertador, pero también como Aarón, como el Cohen Gadol. Y nosotros como sus hijos somos del pueblo escogido, linaje escogido, dice real sacerdocio, Kohanim, real Kohanim, y los ancianos de Israel, que venimos siendo también como líderes, como congregación, y venimos a servir al Eterno. Entonces hace un llamado Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos. ¿Cuál es este llamado? Bueno, vemos que en este caso Shemini tiene un significado espiritual. Sabemos que es octavo, pero al recordar en la escritura, ¿qué encontramos como octavo? Bueno, estábamos viendo Shemini Atzeret, que es la celebración del octavo yom, o del octavo día. En Shemini Atzeret, pues vemos que celebramos cuando el Verbo se hizo carne. No solamente hace referencia al octavo yom a ellos, sino que hace también referencia a una señal que Adonai Elohim manda a su pueblo, que es la circuncisión de los niños al octavo yom. Alguien pregunta que si nosotros hacemos esta señal del Brit Milá, de la circuncisión, realmente dice la escritura, y hablamos de la escritura, que dice que Yeshua HaMashiach también es nuestra circuncisión. ¿Por qué? Porque Él en carne y sangre no solamente fue una señal, sino pacto. Dice la escritura, el nuevo pacto, que es en la carne y la sangre del Mashiach Yeshua. Entonces también nos hace meditar, reflexionar en ese simbolismo, en esa señal del pueblo Yehudí, de la circuncisión del octavo yom, y nosotros lo vemos también ahora manifiesto. ¿Cuándo es cuando tiene ese valor, esa señal en el pueblo Yehudí? Cuando tiene ese valor y esa señal en el pueblo Yehudí es cuando el varón, o ese nacido varón, al octavo yom es circuncidado, porque se está cumpliendo para cumplir esa señal. Ya posteriormente, quien se la haga, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero así como señal delante del Eterno es y debe ser en el octavo yom. ¿Qué otra cosa nos
nos simboliza, nos representa el octavo. El octavo, mucho se habla del octavo siglo, ¿verdad? Está pasando y que es el octavo siglo, o sea, es el infinito. En ese aspecto yo creo lo siguiente, bueno, es mi observación, que va a venir el tiempo y vamos a entrar en la etapa en la cual Mashiach, ¿verdad?, va a reinar. ¿Y cómo va a reinar en la tierra? Porque se habla que del reino milenial y que todo eso, y amén. Yo estoy de acuerdo, habla del reino milenial, pero, aquí viene algo interesante de mi perspectiva, yo se los comento, que el milenio, o esa etapa milenial, es cuando Yeshua sea reconocido mundialmente como el Mashiach, Yeshua HaMashiach, mundialmente como el Mashiach, en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque ahorita con las circunstancias que están pasando, o sea, el hombre tiene que voltear a ver lo milagroso, lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque ahorita lo terrenal, lo material, lo humano no está dando para más y no va a dar para más, sino antes bien vemos cómo unos a otros se atacan, unos a otros se dicen, unos a otros se ofenden, y vemos cómo el ataque del ser humano siempre ha sido contra el ser humano. O sea, esto va a seguir hasta que Mashiach Yeshua se manifieste. Pero se manifieste ¿dónde? En el corazón del ser humano. Mientras en el corazón del ser humano o la humanidad no reconozca la soberanía, la autoridad y el reinado de Yeshua en su vida, en su corazón, no va a llegar el milenio, no va a llegar nunca el milenio. Pues es más probable que se mueran antes las personas y no conocer al Mashiach que el milenio llegue. ¿Por qué? Porque en el momento en que Él se manifiesta en el Shamayim, es porque Él ya viene por todos los que confiaron hasta el final en Él. Hasta que Él venga en las nubes y dice, y levante, y se han levantado a las nubes todos los que hayan quedado de la gran tribulación. Ahorita estamos entrando en tribulación, pero en el octavo milenio, que es cuando venga Mashiach Yeshua, y en el octavo milenio empieza la nueva vida y la vida eterna. Entonces es cuando venga el Mashiach y venga por los que hayan quedado. ¿Por los que hayan quedado de qué? De que hayan pasado la gran tribulación. Entonces, amados, ahorita estamos en tribulación, no estamos en la gran tribulación. Se están tomando algunas referencias apocalípticas para este tiempo, pero no. ¿Sabe por qué no? Porque dice que vendrán enfermedades, pandemias, guerras y todo eso. Y ahorita es una parte de todo eso, de lo que está profetizado. Pero no, todavía no es la época apocalíptica. La época apocalíptica va a ser un poquito más adelante. Un poquito más adelante, varias circunstancias se están presentando, amén. Es el alerta para que tú y yo que andamos buscando la voluntad del Eterno, pues estemos firmes, estemos seguros, estemos confiados, que nuestra emuná sea en el que vive y reina por los siglos de los siglos, el que es el principio y el fin, el Aleph Tav, en Él realmente crezcamos en estos momentos. Y es un momento muy interesante, y no solamente de forma individual, sino de forma familiar. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo cómo todo se está otra vez ajustando en las familias, otra vez está habiendo ajustes, de tantos desajustes que ha habido, malos entendidos, de no comprensión padres, hijos padres, de no comunión, de no comunicación, por todo lo que se ha dado. Ahorita es un tiempo de ajustes, y es un tiempo que el Padre nos está dando para meditar, para reflexionar, para poder estar preparados, para irnos preparados realmente para algo mayor, que solamente como familia, en unidad podemos salir adelante. Y estamos hablando, como dice Yeshua, como dice en Yohanan, que todo aquel que crea es hecho hijo de Elohim, y al ser hecho hijo de Elohim pasa a ser familia de Elohim.
Entonces, cómo puede ser probada la familia? Pues órale, en esa unidad, en ese acompañamiento. Entonces, el octavo siglo profético es la vida y la vida eterna. Bueno, vuelvo a repetir, eso es de lo que yo al leer, al escudriñar la palabra, he encontrado. Ese siglo que es ese nuevo inicio, esa nueva vida, así como ahorita la tierra, pues dice que el cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este cielo, esta tierra, pues va a pasar. ¿Cómo? Pues está contaminado todo, hasta el cosmos ya está contaminado, todo, ¿verdad? Entonces vemos que esa manifestación Ein Sof, ese Ein Sof del Eterno, que es puro, que es limpio, que es todo lo que Él es, se manifestó. Pues, ¿cuál es la única forma de purificación? Dice que el fuego, y dice que esta tierra será consumida por el fuego. Será consumida por el fuego, y si es consumida por el fuego, pues el sistema solar también. ¿Por qué? Porque no va a ser terrenal, que quede claro. La nueva vida, la nueva Jerusalén, el nuevo cielo, la nueva tierra no es terrenal, no es física, es espiritual. Eso es lo que yo he recibido. O sea, en eso yo tengo mi convicción. ¿Por qué? Porque a fuerzas quieren que en esta tierra sea la nueva Jerusalén. No, ya está contaminada, ya está herida, está sangrienta. Esta tierra no puede ser la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén dice que viene de las nubes, hasta eso dice, viene de las nubes. ¿Qué implica las nubes? El Shamaim, el cielo. Entonces, ese octavo siglo es el inicio de la vida nueva, el Mashiach Yeshua, es esa nueva vida del reinado del Mashiach como rey, como autoridad, como soberano, al cual se le ha entregado todo el reino, que es Adonai Echad, Adonai, Yeshua Mashiach, Adonai, y todo se le es entregado e inicia esa nueva etapa de esa nueva vida, de ese nuevo reino, de esa nueva autoridad, de ese nuevo puro Kadosh, porque dice que no habrá lágrimas, no habrá tristeza, no habrá nada de todo eso que tenemos como en la tierra, y que estando en la tierra no puede ser, bueno, para mí, no puede ser que en la tierra que está tan contaminada de sangre venga la nueva Jerusalén a sustituir, no sé, otro globo terráqueo. No, es espiritual, sobrenatural. Entonces el octavo, por eso Shemini, el octavo día, el octavo siglo, en el octavo, por ejemplo, nosotros cada semana llegamos al séptimo, hoy es el séptimo Yom, el Yom de reposo, el Yom en que adoramos al Eterno, y el octavo es siempre el inicio de algo, viene siendo Rishon nuevamente, porque es el inicio de la semana. Entonces, vemos que siempre un octavo va a ser el inicio de una serie de 7, de la perfección. La perfección es el 7. Y el 8 es el inicio, o es el octavo, ¿verdad?, del inicio de algo nuevo, algo que está por venir. Bueno, eso es en cuestión de lo que es la relación de Sheminim. Dice aún la Escritura en 2 Corintios, usted tiene su Escritura, 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, en lo siguiente: de modo que si alguno está en Mashiach, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. Y es ahí donde nosotros tenemos ese nuevo comienzo también, el Mashiach Yeshua. Cuando Él vino, el Verbo se hizo carne, fue en el octavo Yom, y de ahí inició esa nueva vida nuevamente. También tenemos una referencia, de Yohanan capítulo
3, verso 5, dice: Yeshua respondió: si en verdad yo te digo que a menos que una persona nazca del agua y del Ruach, no puede entrar en el reino de Adonai. Entonces nosotros de Yud-Heh Vav-Hei, nosotros sabemos que una nueva criatura, nuevo nacimiento es necesario para entrar en el reino de Adonai Elohim. Y dice Yeshua: es necesario que nazcan de agua y del Ruach. Un nuevo nacimiento, vuelvo a repetir, el Shemini es ese nuevo nacimiento, es esa nueva, ese inicio, y para el ser humano, para su espíritu y su alma, es nacer de nuevo. Algo que también comenta en Yehezkel, la escritura, en el capítulo 36, del verso 25 al 27. En Yehezkel 36 dice: entonces yo rociaré agua limpia sobre ti, y tú estarás limpio. Yo te lavaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos. Yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo ruach dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de dentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Una limpieza que debe de ser por medio de Mashiach Yeshua. Mashiach Yeshua, esa revelación, por eso te digo que esto es sobrenatural. El octavo siglo es sobrenatural. Y sí, se cumplirá la escritura en la cual dice la nueva Jerusalén, el nuevo cielo, la nueva tierra, el nuevo amanecer, en la tierra en la cual no habrá sufrimiento, no habrá lloro, no habrá gemido, no habrá nada inmundo en ese siglo. Y no solamente eso, sino dice que, pues, la sangre, ¿verdad? No puede, o sea, la sangre del ser humano, pues aquí se tiene que quedar. No hay, o sea, hombre, ahora sí que con sangre humana no puede estar delante de la presencia del Eterno. Y bien, es en cuestión de lo que el Padre, pues, me ha mostrado. Tómalo, déjalo, escudriñalo. Es algo que tú debes de también tomar en cuenta. Yo te doy mi perspectiva porque a veces he escuchado cada simbolismo de la tribulación y que de la nueva Jerusalén. Dije, bueno, cada quien puede opinar lo que crea, ¿no? Pero en este caso creo que tenemos que irnos a lo sobrenatural, que es en donde precisamente Yeshua HaMashiach nos está llevando, por medio del Ruach HaKodesh. No nos olvidemos del Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es la manifestación sobrenatural del Eterno, es la manifestación sobrenatural para nuestra vida, desde los pequeños, desde los infantes. Y nosotros, como comentaba, nosotros tenemos el privilegio en la actualidad de poder tener la Torah, de poder tener el Brit Hadashah, el Tanaj, para poder edificar nuestra vida espiritual. Recordemos que el Ruach HaKodesh, el Ruach de Adonai Elohim, es el que nos va a guiar en toda verdad, en toda justicia. La verdad completa nadie la tiene, la verdad total nadie la tiene, la verdad esa se va revelando y tenemos que seguir buscando y se nos va a ir revelando en la vida personal de cada uno de nosotros. Claro, tenemos ayudas, tenemos apoyo, supervisión, pero tenemos que perseverar. ¿Por qué? Porque es importante que cada uno de nosotros permitamos que el Ruach de Adonai Elohim sea el que obre en nosotros para poder llegar a la meta de la estatura del varón perfecto. Bien, entonces la otra parte en cuestión de que Moshe llamó a Aarón y a sus hijos, ¿para qué fue?
Realmente ahí en el verso 2 dice de Vayikra 9, verso 2, dice lo siguiente: y le dijo a Aarón, Moshe le dijo a Aarón, toma un becerro de la manada para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada sin tacha, y tráelo delante de Yud-He-Bab-Hei, de Adonai, sin tacha. Aquí nosotros vemos cómo Adonai Elohim a través de Moshe le da la instrucción a Aarón, como el Cohen Gadol que es, como el Cohen Gadol que representa al Eterno, y en el nombre, en este caso, Yeshua HaMashiach es el que representa ahora a Aarón como el Cohen Gadol, ¿sí? Como el Cohen Gadol. Yeshua es el que trajo esa ofrenda. Yeshua es el que trajo esa ofrenda por el pecado, y no solamente eso, sino que fue ese carnero, y como dice la Escritura, sin tacha, y él mismo vino y se dio a sí mismo y se entregó delante de Adonai Elohim para sacrificio, para ofrenda de pecado, y esa ofrenda quemada o encendida delante de él. Nosotros podemos ver esa situación, podemos ver esa relación del Cohen Gadol que es Aarón con el Cohen Gadol que es Yeshua HaMashiach. Pero recordemos que no solamente Aarón debería traer esa ofrenda, sino sus hijos. Los hijos de Aarón tenían que traer también su ofrenda de ese becerro, y tenían que escogerlo como esa ofrenda de pecado, y ese carnero como para la ofrenda quemada delante del techo, sin defecto, sin tacha debería de ser esa ofrenda. Hay una reflexión en esta relación también. Nosotros ahora somos esos Kohanim, o esos sacerdotes delante del Eterno, y por lo tanto nosotros no estamos exentos de traer esa ofrenda por el pecado, o esa ofrenda para que sea esa ofrenda encendida, y debe de ser una ofrenda sin defecto. En la actualidad, cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuenta que como Kohanim, claro, aquí si lo aplicamos a la Keilah o a las Keilot, tenemos que tomar en cuenta que nosotros como representantes, como Kohanim, tenemos que traer delante del Eterno y ser ejemplo para el pueblo. ¿Por qué? Porque Aarón y sus hijos eran el ejemplo que tenían que seguir, y no solamente el ejemplo, sino que Aarón y sus hijos eran los que tenían que poner la cara, vamos a llamarlo así, tenían que dar la cara delante del Eterno para que no los castigara, para que no castigara al pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cómo Adonai Elohim, al escoger a Aarón y a sus hijos, eran sus representantes, y por lo tanto Aarón y sus hijos y los hijos de Aarón tenían que estar en pureza, tenían que estar en esa purificación constante. ¿Por qué? Porque el pecado del pueblo caía sobre ellos, sobre sus hijos y sobre los hijos de Aarón, y los pecados del pueblo primero sobre los hijos y luego sobre Aarón. Eso es lo que implicaba. O inversa también. La inversa es de que si Aarón y sus hijos no traían el sacrificio del pecado, ¿verdad? Es de arriba para abajo ahora. Entonces también eso influía sobre el pueblo, y circunstancias que si no eran puestas delante del Eterno, como el Cohen Gadol y como los Kohanim, repercutía al pueblo. Entonces es una comunión mutua del pueblo hacia los Kohanim, de los Kohanim hacia el pueblo. Entonces sí es muy importante que podamos considerar cada uno de nosotros cuál es nuestra posición y cuál es nuestra postura. En Yeshua Mashiach vemos ahí en Haifa que Él nos dice que nos ha hecho real sacerdocio.
Entonces no solamente los líderes de las Keilah, de la Keilah, es Cohen, sino es eso real sacerdocio. Entonces en casa también hay sacerdocio, y ese sacerdocio implica de los que conocen de la palabra, los líderes que conocen la palabra, y esos pues son la autoridad como los padres. Los padres son los Kohanim, y no solamente como Kohanim, sino real Kohanim, y pasan a ser Kohanim Gadolim, ¿verdad? Habíamos dicho, ¿verdad? Los sacerdotes, ellos, sí, a nivel Gadol. ¿Por qué? Porque son los que ministran, los que guían al pueblo, que son los hijos, los instruyen, los pecados de los hijos, uno como padre los tiene que llevar para llevarlos delante del Eterno, y esa escalafón es así, y sigue siendo así en el ámbito espiritual. Ya posiblemente diga uno, no, es que ya no traen ni el becerro ni el cordero delante del altar de sacrificio, ya Yeshua hizo el sacrificio del becerro, ya Yeshua hizo el sacrificio del carnero, él ya tomó el lugar, ya tomó mi lugar, ya pagó. Sí, pero todavía hay un precio que pagar, y es la obediencia a hacer su voluntad. Al hacer su voluntad, dice una reflexión Rav Shaul, o Shaul en Romanos capítulo 2 del 21 al 24, dice: bueno, pues tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que hablas contra el adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la Torá, deshonras a Elohim con la infracción de la Torá. Porque como está escrito, el nombre de Adonai se blasfema por causa de ustedes entre los gentiles. Esta palabra es tremenda. Es tremenda, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que estar realmente, lo que predicamos lo tenemos que vivir, o lo que hablamos lo tenemos que vivir. Si decimos que no hay que robar, ¿qué hay que hacer? Pues no robar, ni siquiera un lápiz en la oficina. Si yo agarro un lápiz en la oficina que no es mío, porque es de la oficina, porque la empresa me lo dio para yo trabajar y todo eso, yo no me tengo que llevar el lápiz de la oficina a mi casa. Ese se queda ahí, la goma se queda ahí. Y muchas veces, pues es un lápiz, y ya me voy. O la pluma, ¿verdad?, con la que se firma la chiquera, ¿verdad? Ahí, esa es mía y ya. No, ok, si te autoriza la empresa que te la lleves, te la traigas, esa pluma, ¿verdad?, porque es un instrumento de trabajo, amén. La misma empresa te lo da como instrumento de trabajo. Pero no es de que me la llevo y ya, porque como no tuve para comprarle los lápices a mis hijos, me llevo de la empresa y me llevo los lápices para dárselos a mis hijos. No, eso es robo. Eso es robo. Mejor le digo al jefe: oye, jefe, pues no sé, o sea, no tengo para comprar unos lápices, no sé si me podría ofrendar la empresa 1 o 2 para llevárselos a mis hijos. Es más derecho y más legal y más digno que andarse llevando los 2 lápices escondidas para llevárselos a los hijos. Dice: no robarás. Entonces, si yo predico no robar, es respetar lo que no es mío, hasta 5 centavos, no, ya no existen los 5 centavos, ¿verdad? Pero los 20 centavos, no, tampoco ya, 50 centavos. Las moneditas de 50 centavos que se encuentran por ahí, pues ¿sabes qué? Pues si no sabes de quién, ok, si te la encuentras en la calle, pues ni modo tampoco que la dejes tirada, ¿verdad? Pues sí, no. Pero si hay en un lugar donde está específico esa moneda, punto, ahí se queda, ¿verdad? Porque a veces ahí se le olvidaron 20 pesos en el escritorio y oye, los 20 pesos que tenía aquí, pues nadie sabe, ¿verdad? Y nadie supo. Y esos 20 pesos es robo, desde esos 50 centavos hasta esos 20 pesos, que estén en un escritorio, que estén en un lugar fijo, que estén en la mesa de la casa, que estén en la mesa del comedor, que estén en la alacena, donde esté ese dinero, respeta, que si no es robo. Entonces, lo que enseñamos tenemos que poner en práctica. Tú que adulteras, ¿verdad?, ¿cómo predicas que no adulteres? Tú que
adoras a los ídolos, que dices que no se deben de adorar ídolos, tú tienes ídolos. Entonces hay que tener cuidado en eso también, como Kohanim, como sacerdotes, como hijos de Aarón, como hijos de Yeshua HaMashiach. Moshe dijo en el verso 6, 9:6, Moshe dijo, esto es lo que Adonai les ha mandado hacer para que les aparezca la presencia de Yud-Heh-Vav-Hei, su presencia, su esplendor esté en ustedes o esté en su casa. Dice Yohanan 14:21, todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me revelaré a mí mismo a él. Aquí nos está hablando, queremos que la manifestación, la presencia de Adonai Elohim sea en nuestras vidas. ¿Qué necesitamos hacer? Guardar sus mandamientos, tener sus mandamientos, poner por obra sus mandamientos, amar sus mandamientos, amar. ¿Por qué? Porque si amamos sus mandamientos, dice que amamos al Padre, y si le amamos al Padre, amamos a Yeshua. Y si amamos a Yeshua y amamos al Padre, dice que Él nos ama a nosotros, y entonces es cuando Él se va a manifestar, se va a revelar. Su Shejinah se va a manifestar en nuestras vidas o en nuestra familia, y esos ya son otros niveles, ya es un nivel superior en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque a veces, por desgracia, estamos tan contaminados con lo terrenal, con lo material, que no dejamos que la presencia, que la Shejinah, que el Ruach Kodesh se manifieste en nuestras vidas. También dice más adelante, en el verso 7, dice en el verso 7 dice lo siguiente: entonces Moshe le dijo a Aarón, acércate al altar y sacrifica tu ofrenda, por el pecado y tu ofrenda quemada, para hacer expiación por ti mismo y por el pueblo, y sacrifica la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos como ha mandado Yud-Heh-Vav-Hei, Adonai. Aquí hay varias situaciones en las que tenemos que tomar en cuenta. Número 1, viene la instrucción de Adonai Elohim a Moshe, y de Moshe a Aarón. Recordemos que nuestro Moshe y Aarón es Yeshua Mashiach, como nuestro libertador, como también no solamente como libertador, como Moshiach, sino como el Cohen Gadol, Aarón. Entonces, pero él viene y a nosotros ahora, como somos Kohanim, que somos, viene y nos dice el Ruach HaKodesh de Adonai Elohim: acércate al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada, para hacer expiación por ti mismo primeramente. Nosotros tenemos que traer delante del altar del sacrificio esa ofrenda por el pecado. Yo no puedo decir que estoy libre de no pecar. El que diga que está libre de no pecar, que lance su primera piedra. ¿Sí? Entonces, nosotros pecamos en cualquier momento o circunstancia, sea de carácter, sea por costumbre, sea por descontento, sea por ira, contienda, desacuerdo, por lo que sea, pero se peca. ¿Sí? Muchos se escudan en la situación de que es que Yeshua se enojó. Entonces, como Yeshua se enojó, yo también me puedo enojar. ¿Ah? Bueno, dice, pero que Él venció el pecado. ¿Sí? Él, ¿en qué momento se iró? Todo el mundo saca en relación de que es que allí en el Mikdash agarró y botó las monedas y hizo desastre y medio ahí en el Mikdash.
¿sí? Todo el mundo se refiere ahí que él se airó, que él se enojó, que él pecó. Bueno, la pregunta es, ¿realmente él pecó o no? Pues ¿saben qué? Pues no pecó. Y ahí es donde nosotros tenemos que valorar la ira del Eterno como un mejor como ejemplo. La ira del Eterno, cuando su Mikdash y el Mishkan fueron ¿cómo le podría llamar? Invadidos, ¿sí? Invadidos por el pecado. ¿Por qué? Por la mercadería que se hacía ahí, por las tranzas que se hacían ahí, por los animales defectuosos que se vendían ahí, por todo el pecado que estaba dentro del Mishkan y el Mikdash. ¿Por qué? Porque ya en el Mishkan, ¿verdad?, todo lo que entraba ya era sacrificio de animales defectuosos, ¿sí? Posiblemente uno que otro bien, pero todo lo que se comparte y se comenta es que ya lo que vendían ahí era todo lo que estaba defectuoso. Y entonces, ¿qué viene? La ira de Adonai Elohim. En nuestra vida es lo mismo. El Mikdash y el Mishkan, como dice que somos nosotros, que somos el Mikdash del Ruach Kodesh. Cuando venga el Ruach Kodesh, si está todo contaminado, todo lleno de maldad, pues va a venir y va a arrasar, igual que hizo Yeshua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a él le gusta la pureza, ¿sí? La kedushá, a él le gusta. Adonai Elohim, Yeshua Mashiach, el Ruach Kodesh, les gusta caminar en la kedushá de su pueblo. Y si su pueblo no está en kedushá, va a venir la ira, va a venir la corrección, va a venir el castigo. Pero es la ira Kadosh, la ira Kadosh del Eterno. No es porque Yeshua se enojó porque pues venía de malas de la chamba, ¿verdad? O estaba de malas porque ya se había cansado de cuidar a los hijos. O se enojó, ¿por qué? Porque pues se le atravesó el automovilista y él pues, y se golpeó y ya venía de esa situación. No, o sea, no hay que confundir esa ira Kadosh, ¿sí? Que muchos ya dicen que porque si Yeshua se enojó, yo ¿por qué no me voy a enojar? Pues qué mal comparación, ¿no? Es una comparación que verdaderamente ni para pensarla, ni para pensar el compararse con esa ira Kedoshim, ¿sí? Ni compararse. Entonces, nosotros tenemos que ver esa situación. Entonces, tenemos nosotros como Coanim, como Aarón hombre, como Aarón terrenal, como Aarón Cohen Gadol de la familia, como Cohen delante del Eterno, para ministrar a su pueblo, que son los hijos, que son el matrimonio, aún ministrar a un grupo familiar, porque también los que están como líderes en grupos familiares o en grupos de reunión son Cohen Gadol, llegan a tener esa postura. ¿Por qué? Porque están ministrando a esas familias o esas 5 o 3 familias que se reúnen en esos grupos familiares. Y eso, ¿qué implica? Que el pecado de ellos uno lo tiene que llevar y el pecado de nosotros se manifiesta en ellos. O sea, por eso es que hay que traer ese sacrificio del pecado delante del Eterno en arrepentimiento, en ruego, en súplica, implorando su perdón, en ese sacrificio de lágrimas, de lloro, de gemido, de pedir perdón, alaba, aún, no sé, de ayuno, ¿verdad? Porque la carne se somete también a través de los ayunos. Ese sacrificio como Cohen Gadol delante del Eterno. ¿Y qué? Para que repercute en beneficio, porque ahorita está hablando de Aarón y de sus hijos, para beneficio del pueblo, no del pueblo hacia ellos como beneficio, sino de ellos hacia el pueblo para beneficio, y que el pueblo pueda ser bendecido
a través de ellos, conforme a lo que Adonai Elohim quiere para su pueblo. Y por eso es que escogió a Aarón y a sus hijos para poder venir delante de él, y no solamente los pecados del pueblo traerlos adelante con ofrenda de pecado, ni del pueblo traer esa ofrenda quemada, sino que la misma ofrenda de pecado de Aarón y de sus hijos tenía que traerla delante de él, para que el Eterno estuviera satisfecho, llamándolo así, y poder a través de ellos fluir hasta su pueblo, porque la responsabilidad de Aarón y sus hijos era mucha, a tal grado de que nosotros vemos también cómo más adelante, ¿verdad? Adonai Elohim da instrucción de cómo tienen que hacer esos sacrificios. Y dice, me voy a adelantar un poquito, ahí en el verso 22 de ese mismo capítulo 9, capítulo de Vayikra 9, 22, dice: Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo, y descendió después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de bienestar. Entonces dice así en Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Adonai, como su culto racional. Aquí vemos en Romanos, retomando precisamente todo lo que la instrucción que Adonai Elohim dio a Moshe y transmitió a Aarón. Y ahora en Romanos, Rab Shaul le dice a los romanos: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrados y agradables a Adonai, como su culto racional. Y entonces, cuando nosotros ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio, en adoración, en exaltación, por eso yo veo que sí, para muchos es un sacrificio, ¿verdad? Para muchos es un sacrificio el adorarlo. ¿Y el adorarlo cómo? A ver, amados, vamos a adorar y exaltar al Padre. Levanten manos. Hasta que uno les dice levanten manos, pero si no, no las levantan, ¿verdad? A ver, vamos a danzar, ¿verdad? Hasta que se les dice danzar, danza, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál es el sacrificio? El sacrificio es, yo ya sé, tengo entendido de que tengo que adorar a mi Padre, a mi Adonai Elohim, Yeshua Mashiach, y que el Ruach Kodesh es el que me va a ayudar. Pero yo tengo que venir con la mente dispuesta, con el entendimiento, con mi Ruach, con mis fuerzas, con todo mi ser, para adorar. Y entonces un sacrificio es que yo lo voy a hacer. Y yo lo voy a hacer, y eso empieza a ser un sacrificio, y se empieza a quemar todo aquello que no le agrada al Padre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no le agrada al Padre? Fíjense, o sea, ¿qué es lo que pasa normalmente? Y no sé si por allá nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas pasen. Cuando vas tú por la calle o estás en la casa, ahí que te distraes un poquito, ¿verdad? O estás escuchando X o Y estación de radio y empieza. Ahí la patita empieza ¿cómo se llama? A moverse, y luego de repente el cuerpo como que también empieza a agarrar el ritmo, ¿verdad? De la cumbia o de la no sé qué, ¿verdad? Entonces, esa es una reacción inconsciente que tiene que ser sacrificada al Eterno, para que cuando yo empiece el primer toque, cuando toque el shofar, y cuando empiece a tocar la adoración y exaltación, luego tengo que reaccionar a ello. Porque cuando no reacciono es porque todavía traigo esa contaminación y tengo que sacrificar ese ritmo cumbiero, ahí también, ¿verdad? Y toda esa situación la tengo que sacrificar.
¿Por qué? Porque si yo no lo sacrifico, eso va a contaminar a mi casa y va a seguir contaminando, y va a llegar el momento en que ese sacrificio va a ser abominación delante del Eterno, así como vemos a los hijos de Aarón, que también aquí hace referencia, de que trajeron una ofrenda no grata delante del Eterno. ¿Y qué pasó con esos hijos de Aarón? Fueron fulminados por el Eterno. ¿Por qué? Porque sí ellos decidieron traer una ofrenda. Comentan que posiblemente estaban borrachos y trajeron una ofrenda y que usted no sé qué, se comenta que eso. Pero no solamente eso. O sea, posiblemente fue físico, pero lo real es lo que trae uno adentro, en la mente, en el entendimiento, en el corazón. ¿Qué es lo que voy a ofrendar a Adonai Elohim? Realmente voy a ofrendar mi adoración, mi exaltación con ese corazón, ¿verdad?, limpio, con ese corazón de que la música que se está tocando, la adoración y la exaltación que se está llevando a cabo va a ser para edificación de mi espíritu, de mi alma, de todo mi ser. O, ¿verdad?, voy a recordar el ritmo de la cumbia, de la guaracha y de qué otra cosa por ahí, ¿verdad?, ahí acordando, ¿verdad?, y todo eso. Entonces, ese sacrificio debe de ser puro y que la verdad no pase o no nos pase como a los hijos de Aarón. ¿Para qué? Para desaparecer del mapa, en pocas palabras, a Nadab y a Abiú, que fueron los que murieron, ¿verdad? Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño porque había en sus corazones algo extraño. Nadab y Abiú, esos dos hijos de Aarón, no lo hicieron en su corazón conforme a la voluntad de Adonai Elohim. Ellos lo hicieron como pensaron o creyeron, opinaron que así podían traer su sacrificio delante del Eterno. Y recordemos que Adonai Elohim ha especificado cómo hay que traer nuestra adoración, nuestra exaltación, llamémoslo así, entre paréntesis, dice culto racional, ¿verdad?, nuestra celebración racional, nuestro agradecimiento racional delante de Él, para que verdaderamente su bendición caiga y se derrame y fluya hacia su pueblo. El detalle aquí estoy hablando a líderes. ¿Quiénes son los líderes? Pues los líderes de la Keilah, los líderes de la comunidad. Esos son los responsables de que yo tenga bendición. Amén. Pero es una parte. Sí, porque líder, tú eres líder. Y tú eres líder para empezar de tu casa. Y si en tu casa están frenadas las bendiciones, es porque tu culto racional no es conforme a la voluntad del Eterno. Tu culto racional es como tú lo quieres hacer y tú lo has pensado hacer y lo estás haciendo. No es como el Eterno te ha dicho. Sí, porque a veces no tomamos la responsabilidad. Es que sí, pues son los líderes, son Moshe, son Aarón y son los hijos y ahí son, y por causa tienen que bendecir, sí, pero si tú como líder también de familia, porque esa es la otra parte, la parte que corresponde a los líderes para que espiritualmente tú seas bendecido, amén. Pero se encuentra una compuerta en la cual dice familia Acevedo, para no poner otros, ¿verdad? Familia Mercado, porque es la que está aquí ahorita, ¿verdad? O familia Quirós, ¿verdad? Hay una compuerta. Esa compuerta tiene que ser abierta también. Y esa puerta tiene que ser abierta ¿para qué? En adoración y exaltación, que se abra conforme a la voluntad del Eterno y que no esté como la voluntad de Abiú y Nadab, porque ellos hicieron lo que quisieron y no les llegó la bendición, sino les llegó la muerte. Entonces, líderes
el liderazgo empieza en la casa. Los líderes, Aarón y los hijos de Aarón empieza ahí. Y ya de ahí todo lo demás. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque también vemos la contraparte. Dice, bueno, voy a releer el capítulo 10, verso 1. Dice, ahora bien, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, trajeron cada uno un incensario, pusieron fuego en él. Hasta ahí aparentemente todo va bien. ¿Por qué? Porque los Kohanim tenían que entrar con su incensario, con fuego, ponerle incienso, ¿verdad? Hasta ahí aparentemente todo va bien. Pero dice, y ofrecieron delante de Adonai fuego extraño que él no les había mandado. Ahí está el verso clave. No les había mandado. Entonces, aparentemente todo estaba correcto, incensario, incienso y fuego. Pero realmente Adonai Elohim les había mandado que llevaran ese incienso, que llevaran ese fuego, pero dice que era un fuego extraño, que no era conforme a la voluntad de él. Algo había en el corazón, y habla del corazón, de las emociones, de los sentimientos, de sacar provecho a veces de las situaciones, circunstancias, de la posición, de la postura. Y esto pasa mucho a veces en comunidades en las que líderes quieren pasarse de más buenos que Aarón y que Moshe. O sea, aquí yo veo el corazón de los hijos de Aarón, de que quisieron demostrar que eran más kedoshim, que estaban más ungidos que Aarón y que sus otros dos hermanos. Algo había más ahí. ¿Por qué? Porque para que haya caído fuego del Eterno y los haya consumido, algo había. Entonces, amados, amadas, me faltó la otra parte de los animales inmundos y de los animales que se pueden comer, porque también es otra cosa. Bueno, yo lo único en ese punto, en ese detalle, yo les podría decir que yo no como chicharrón, ¿verdad? Ni chicharrón en chile verde. Ya no. Llegué a comer en un momento. ¿Saben por qué? No como chicharrón, porque es cochino, puerco y marrano, ¿verdad? Cochino, marrano y puerco. Y cerdo, además. 4 atributos bien buenos, ¿ya? Como para echarse un taco de chicharrón. Bueno, amados, pues que el Eterno me les siga bendiciendo y continuamos con la demás enseñanza que en este Yom Shabbat el Padre Celestial nos ha permitido para que tú sigas siendo edificado, tú y tu casa. Y como dice la Escritura, yo y mi casa serviremos a Adonai. Shalom, shalom.